El Espíritu Santo ha guiado así. Yo de repente quiero ponerle segunda, pero bueno, Dios nos ha hablado de esta manera y pues como siempre lo mencionamos, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Y vamos estudiándola por eso, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y no vamos a movernos de ahí, ¿no? Y lo primero que yo quiero mencionar es lo que hemos ido viendo casi cada domingo, ¿no? Recordar lo que somos, miembros del cuerpo de Cristo, lo que representamos, este maravilloso organismo que se llama la Iglesia. Dios nos escogió, Dios el Padre, Cristo nos redimió, el Espíritu Santo nos engendró. Y no es una institución humana. Dios prometió protegerla hasta que Él venga. Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra nosotros, y nosotros somos el único canal que Dios ha elegido para manifestar su amor y su verdad hacia el mundo perdido, hermanos. Nosotros somos la esperanza. Ningún grupo social ni ningún gobierno, no, es la Iglesia la que Dios ha elegido para revelar su gloria. Y la única manera de poder hacerlo es cuando nos dejamos fortalecer por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos instruir por la palabra de Dios, y luego conocemos la voluntad de Dios, y al conocerla con toda intención, obediencia, entrega, fidelidad, respondemos, ponemos por obra los principios, y entonces podemos ser luz para otros, ser luz en las tinieblas, con los ojos bien fijos en la palabra, y podemos de esa manera rescatar a hombres y mujeres del control de Satanás. Es bien importante, mis hermanos, que entendamos esa responsabilidad y ese privilegio que tenemos. Y hemos llegado a esta carta preciosa, primera de Timoteo, en la que se le llama las cartas pastorales. Pablo ha dejado a Timoteo a cargo de esta iglesia en Éfeso, uno que honra a Dios. De las últimas cartas que escribió Pablo, y Pablo está escribiéndole a Timoteo para animarlo, para ayudarlo, porque es difícil estar en una iglesia que está en problemas, en desorden, como Éfeso. No era una iglesia nueva, y Pablo tiene que recordarle a Timoteo, ¿sabes qué? Milita, acuérdate que eres un soldado, y un soldado pues no está en las mejores condiciones, no va un día de campo, no va de vacaciones, está luchando. Dice, lucha como un buen soldado, pelea la buena batalla, mantén la fe, lo que has oído, mantén la buena conciencia. Y eso es lo que vemos, la enseñanza que vemos corriendo a través de toda esta carta, ¿verdad? La sana doctrina, la cual se refleja de dos maneras: a un nivel interno, en nuestro carácter, un corazón regenerado, el Espíritu Santo en nosotros transformándonos y haciéndonos parecer a Cristo, manifestando el fruto del Espíritu, y de la misma manera en un nivel externo, una buena conducta, fruto de un corazón transformado, la cual confirma una nueva vida. Y Pablo vemos diciéndole a Timoteo, esta es sana doctrina, Timoteo. Mira, yo quisiera ir a Éfeso contigo, pero recuerda esto, Timoteo, eres un hijo de Dios, y así es como los hijos de Dios deberían comportarse en la casa de Dios, la iglesia de Dios. Vemos eso, ¿no? Porque portamos la verdad de Dios. Y lo más importante es cuidar de estar siguiendo la sana doctrina, porque dice, sana nos va a traer sanidad. Una doctrina equivocada o enferma nos va a traer enfermedad espiritual. Y habla de esto. Recapitulando un poquito la carta, él comienza diciéndole a Timoteo, para empezar, la sana doctrina no son mitos, no son genealogías, no son palabras, es el amor de Dios, y el amor de Dios se ve y se practica, y solamente fluye de un corazón sincero, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Le dice, Timoteo, la sana doctrina no son requisitos tampoco, no es religiosidad, es la gracia salvadora del Señor que rescata, que limpia al peor de los pecadores, como a mí. Dijo Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Le dice a Timoteo, la sana doctrina, Timoteo, es orar por los incrédulos, orar por los pecadores, orar por las autoridades, los que están en eminencia, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, que conozcan al único mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, sana doctrina es ser testigos fieles. Sana doctrina es
poner en práctica todos los principios bíblicos en sinceridad, en fe y confianza. Nuestro papel como hombres, como esposos, como mujeres, como ayuda idónea, como líderes en la iglesia, nos da los requisitos de los diáconos, de los servidores, de los obispos. Le dice Timoteo, sana doctrina es tener una fe que se manifiesta no solo en palabras, sino en obras, en conducta, en carácter de Cristo. Y algo muy importante que ha venido Timoteo diciéndole a Pablo y que hoy va a hablar de esto en el cierre de la carta es que la sana doctrina es atacada. Hay falsos maestros, hay falsa doctrina, como hoy en día. Y le dice en 1 Timoteo 4, 6 al 7, Timoteo, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza leyendas profanas. ¿Cuántas veces has mencionado esto? Y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate para la piedad. Esa es la manera de estar sanos, protegidos en contra de la enfermedad, de la falsa doctrina. Y en ese mismo capítulo le dice a Pablo, pon tu esperanza en el Dios viviente, en su salvación, en sus promesas. Enseñas a otros a hacer lo mismo. ¿Te acuerdas? Le dice, lee, exhorta, demanda la palabra de Dios, cuidando tu conducta, cuidando tu enseñanza. Persevera, porque de esa manera vas a proteger a los que te escuchan y te vas a proteger a ti mismo contra la mentira, porque ese es el problema hoy en día, hay mucha mentira. Y nos da, casi vamos ya llegando al final de la carta, pero nos da dos enseñanzas muy prácticas. ¿Te acuerdas? Nos dijo, ¿sabes qué? Cuiden de los más débiles, cuiden de las viudas, escojan con cuidado a los servidores, guarden la manera en la que trabajan. ¿Se acuerdan? Respeto, sumisión debe caracterizar a un trabajador cristiano y debe estar motivado por saber que está sirviendo a su Señor y está trayéndole gloria. Que si está trabajando con un no creyente, con un creyente, no le disminuye la responsabilidad, al contrario, le aumenta una deuda de amor. Y en este capítulo Pablo está haciendo la conclusión de todo lo que ha venido diciendo y enseñando con respecto a la sana doctrina. Como te dije ya, tenemos que estar nutridos, nutrir a los que enseñamos. Pero ¿por qué? Porque vivimos en un tiempo donde la falsa doctrina pulula en la iglesia. Se enseña por todos lados idolatría al dinero, codicia, los deseos de los ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida, y el punto es que lo disfrazan de religiosidad y de pronto te hacen sentir que eso es adorar al Dios vivo, cuando en realidad estás adorando al Dios de tus propios deseos y no te das cuenta. Filipenses 3, 18 al 20 dice, como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta ahora con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Checa, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y donde anhelamos recibir al Salvador y el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros los creyentes, mis hermanos, estamos llamados a crecer en la gracia y en sabiduría. ¿Por qué? Porque necesitamos saber identificar el error, la falsificación. Eso está a la vuelta de la esquina. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Checa, parecen apóstoles de Cristo y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Imagínate, un ángel de luz que dice, este es un ángel de luz y es Satanás, wow. Versículo 15, por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Entonces, tú puedes estar viendo un supuesto servidor de justicia y es un servidor de Satanás. Dice, su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, de esto se trata este capítulo o estos versículos que vamos a ver. ¿Cómo saber distinguir entre un estafador y un verdadero apóstol? ¿Cómo distinguir algo que parece luz, pero que en realidad son tinieblas? Un verdadero mensajero de la luz de un mensajero de las tinieblas. ¿Cómo saber si un supuesto siervo de justicia es verdaderamente servidor de justicia o de Satanás? Y suena bien fuerte, pero es algo real, mis hermanos, y necesario. No todo lo que brilla es oro. Satanás, ¿sabes qué? Es el príncipe de la mentira. Y para nosotros Satanás no viene con un disfraz de gárgola o con un disfraz de la supuesta santa muerte, como un espanto. No, para nosotros los cristianos Satanás viene de una manera diferente. Viene sutilmente, como un lobo vestido de oveja, como un ángel de luz. Entonces tenemos que enfrentar eso, mis hermanos, porque es real. Es real. Y la Biblia nos llama a los creyentes a ser sabios. Porque mucho de lo que yo veo en Facebook es que cuando sacan una cuestión así rara, la gente, los cristianos luego dicen, no juzgue, hermano, estos son juzgadores. Y quizá que no, la Biblia sí nos llama a ser sabios,
nos llama a saber, anacrino, que es distinguir o juzgar, pero no condenando, sino investigar algo responsablemente, identificar lo que es sano de lo que no lo es, porque no podemos ser negligentes en este aspecto. Si tú no cuidas de comer en un lugar limpio, te puede dar salmonela y muchas cosas, te enfermas. Tu fe se enferma si tú estás escuchando cosas que no debes, si estás viendo cosas que no debes. Entonces, es determinante. No sé si te acuerdas de las plagas en los 1400, 1500, y hace no mucho tiempo, no recuerdo bien la fecha, pero por ejemplo la peste bubónica, la fiebre amarilla. ¿Sabes que estas enfermedades mataron millones de personas? Pueblos enteros casi quedaron fantasmas. Hoy en día, por ejemplo, enfermedades como el SIDA, otro tipo de enfermedades. Bueno, lo mismo sucede con la falsa doctrina. Una enfermedad puede matar nuestro cuerpo, pero una falsa enseñanza puede condenar un alma. Y es mortal también, es una enfermedad mortal para el alma. Por eso es necesario hacer énfasis en esto. Y la falsa enseñanza y los falsos maestros no están lejos de ti, mi hermano. Simplemente ahorita con tu teléfono puedes verlos en YouTube, en Facebook, en la televisión, es más, en iglesias de nuestra comunidad. Entonces, Satanás y su engaño siempre está queriendo irrumpir y siempre está queriendo entrar a la puerta de la iglesia. Entonces, ese es un llamado para nosotros hoy. Tenemos que aprender a discernir. Y para esto, Pablo hoy nos va a dar algunas características de los falsos maestros. Por eso yo titulé el mensaje Aprendiendo a identificar un falso maestro y una falsa doctrina. Vamos a darle lectura y solo vamos a ver los versículos del 3 al 5, capítulo 6. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Yo quisiera pedirle a Dios eso: Señor, danos por favor la oportunidad de aprender, Señor, de entender nuestra responsabilidad, Señor, de cuidarnos, Señor, que debemos ser sabios, Padre, para escoger lo que escuchamos, Señor, y lo que guardamos, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven. Y entonces, mi primer punto es ese: un falso maestro no enseña propiamente la palabra. Número uno, está en desacuerdo con ella y su enseñanza no te lleva a la obediencia a la verdad o a seguir lo que es correcto. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 3, si alguno enseña, otra cosa. ¿De qué está hablando la palabra? Alguno significa ¿quién? Cualquiera. No importa si tiene, no, pues es que mira, se ve con mucha personalidad, no, es que se ve poderoso en la fe. No importa si tiene cantidad grande de seguidores o un supuesto éxito en el ministerio, no. Recuerda algo, todo siervo de Dios es eso, un siervo de Dios, no de sí mismo. Cualquiera que se diga creyente en Cristo, sabemos que tenemos una sola cabeza, una sola autoridad, y esa autoridad es Jesucristo. Eso es lo primero que quiero establecer. Nadie puede enseñar otra cosa, nadie tiene el derecho de enseñar otra cosa, ni la autoridad, si se dice cristiano. Efesios 1:22 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, todo es todo, a quien hizo cabeza de todas las cosas son todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. ¿Cuántas veces leíste la palabra todo? Por todos lados, ¿verdad? Porque es una realidad, mis hermanos. Hoy, cada día que vivimos, ya en esta iglesia, aquí, Cristo ya está ejerciendo su autoridad a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, ya nos está beneficiando, nos está llenando, nos está haciendo plenos, y tenemos su presencia con nosotros. Él prometió en Juan 14:18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Mateo 28:20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces pon atención a estas promesas. ¿Sabes cuál es qué está implícitamente lógico aquí? Que en los planes de Cristo jamás estuvo el irse y dejar a un representante o un vicario suyo. No es así, no existe tal cosa, lo acabas de leer conmigo.
Eso no lo enseña su palabra. Jesucristo es el Señor de su iglesia hoy. Es el director de su iglesia, el sustentador. El Espíritu Santo de Dios está actuando hoy en nosotros, hoy. No se ha ido a ningún lado, no necesita ningún representante. Y el primer rasgo que podemos identificar de un falso maestro es eso: enseña otra cosa, no se sujeta. Heterodidascaleo, es enseñar una enseñanza diferente a lo que Dios ya reveló en la Escritura. Y en eso hay muchísimo. Pues nos podríamos quedar hablando muchas horas, pero es desde negar la existencia de Dios, desde falsear los atributos de Dios, negar la Trinidad, falsear la persona y la obra de Cristo, negar que Cristo nació, su nacimiento virginal, decir que Cristo no es Dios y hombre al mismo tiempo, negar su perfección, su muerte expiatoria, su resurrección, su segunda venida. Checa, porque hay falsos maestros que niegan su segunda venida. Lo mismo es con la obra del Espíritu Santo, crear doctrinas completamente distintas a lo que está escrito. Negar, por ejemplo, tenemos mucho de eso, la completa y única autoridad de la Escritura, falseando la confianza en ella, negando que es inspirada. No, pues nada más es inspirada en ciertas partes. Que es infalible, no, sí tiene errores. Que no es suficiente, o sea, necesitamos otra cosa. La Biblia ya es algo pasado, necesitamos algo nuevo. Enseñar algo que no está escrito. Y otro rasgo es parecido, dice, y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Conformarse es la palabra proser homai, y significa asociarse, estar de acuerdo con. Entonces estas personas, lejos de tomar la palabra de Dios como un faro de luz y acercarse a ella, la rechazan, toman la dirección contraria, no están de acuerdo con la Escritura. El clásico de, ahí dice, pero en realidad no quiere decir eso. No es lo que significa. O sea, no están de acuerdo con la Escritura. Hoy en día, ¿sabes qué? Desde muchos púlpitos, por eso tienes que poner atención. No se enseña la palabra de Dios. Se enseñan cosas que te hacen sentir bien a tu carne y te hacen sentir el superhombre. ¿Por qué? Porque se enseña humanismo, donde tú eres Dios. Se enseña psicología para, pues, engañar tu mente y decir, no, no fue tu culpa, fue de tu abuelito, de tu tío, de tu primo. Se enseña motivación personal, superación personal. Tú puedes, nada te lo puede impedir. Y suena lógico, ¿verdad? Se enseña todo eso, pero lo único que no se enseña, ¿sabes qué es? Lo que te puede dar verdadera vida eterna y verdadera libertad, la palabra de Dios. Porque se deja de confiar en la Escritura. Comienzan a imponer deseos de su propio corazón, doctrinas que literalmente contradicen la Escritura. Y si están en desacuerdo con ella, ¿sabes qué? Le editan. Es más, si pudieran, arrancarían esas hojas de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia es clara con respecto a mujeres pastores a cargo de la iglesia. La Biblia no lo enseña. La Biblia es clara, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad. Hay ya iglesias donde los pastores son homosexuales. Y no estoy exagerando. Por eso es bien importante, mi hermano, que conozcas la Escritura, porque está disponible para nosotros, para todo el que la quiera abrazar y la desee. Y Pablo dice, estos hombres no se conforman, ¿verdad? Jugiano es otra palabra, que la palabra a las sanas palabras. ¿Sabes qué significa sano? Viene de nuestra palabra, de ahí viene nuestra palabra higiene. O sea, Pablo está diciendo, no se conforman a la palabra cuando es la única que es saludable, íntegra espiritualmente, provechosa. Por eso nos merece toda nuestra atención y reverencia, porque es lo único que no solamente nos cuida de enfermarnos, sino que nos mantiene sanos. ¿Qué les dice Pablo a los pastores en Éfeso? ¿Te acuerdas? Antes de irse, les dice, miren, ¿saben que vienen lobos vestidos de oveja? Y dice Hechos 20, 26, 27, dice, por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mira cómo Pablo se siente limpio de la sangre de todos. ¿Cómo? Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios que él tenía. Y es lo que Pablo les decía, versículo 32, y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos, hacerles crecer y darles herencia con los santificados, o sea, llevarlos hasta la vida eterna. Pablo se sentía seguro ahí. Uno de mis versículos favoritos, 2 de Timoteo 3:15 al 17, le dice a Pablo a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria, checa, para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Y en esa misma carta Pablo le vuelve a decir a Timoteo, checa, 2 Timoteo 1, 13 al 14, le dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Otra vez le vuelve a decir, checa, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Entonces es lo que está estableciendo Pablo. Solo la palabra de Dios es saludable y capaz de salvarnos, capaz de hacernos maduros, útiles. Y si solamente conocemos, entendemos y ponemos por obra la palabra de Dios, tenemos lo que necesitamos. Ahora es importante aclarar que cuando hablamos de la palabra de Dios hablamos de los 66 libros que hay en la Biblia, porque hoy en día se dice que es palabra de Dios, cosas que no son palabra de Dios. Tienes que recordar algo, Dios ya reveló quién es Él. Si tú tienes preguntas, ¿cuál será la voluntad de Dios? Dios ya reveló su voluntad en la palabra de Dios. Nadie absolutamente tiene el derecho de pretender decir, es que no todo está escrito. Dios me ha dado una revelación fuera de la Escritura. Cuidado, esa es una mala señal. Alguien que no conoce la Escritura y que se cree profeta hablando de parte de Dios. Alguien que no la conoce, que no sabe ni un texto, pero dice que está hablando de parte de Dios. Cuidado. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque hoy en día sobran los autonombrados profetas que dicen eso. No, así dice el Señor. Y entonces, como te digo, cuando alguien te diga así dice el Señor, dile, ok, capítulo y versículo. ¿Dónde? Y la autoridad del maestro, mis hermanos, tenemos que saber eso. La autoridad mía no es mía, es la autoridad de la Escritura. Nadie tiene más autoridad más allá de la Escritura. Checa en 2 de Pedro, ese texto no lo tengo aquí, pero en 2 de Pedro lo puedes leer tú, 2 de Pedro 1:16. Pedro viene diciendo, ¿sabes qué? Yo vi al Señor en el monte de Cristo transfigurarse. Y oí la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y aún así les dice, pero la palabra profética más segura es la Escritura, a la cual hacen bien en estar atentos. Pedro les está diciendo eso, a pesar de que él vio a Cristo transfigurarse y escuchó la voz de Dios. Entonces, mi hermano, ¿quieres saber cuál es el plan de Dios para el mundo? Porque a veces sí es tentador, ¿no? Escuchar, no, pues que venga un profeta y que me diga. ¿Quieres saber qué quiere Dios de ti? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Muchas veces pensar, ¿por qué no avanzo? ¿Quieres verdadero avance y crecimiento? Bueno, te voy a decir algo. Tienes 66 libros. Son 1189 capítulos, 31,103 versículos. Suficientes para que conozcas a Dios, para que conozcas sus intenciones, para que conozcas su carácter, para que conozcas su voluntad para tu vida y para que no te vean la cara de what. Entonces, después de haberte sumergido en esos 31,000 versículos, te desafío. Si no encontraste provecho, si no encontraste transformación, restauración, si no encontraste poder de Dios para todas las áreas de tu vida, entonces sí ve y busca un hombre o una mujer sujeto a pasiones y pecados como tú y yo, que griten mucho y que parezcan espirituales y que te hablen de su propio corazón. A lo mejor eso sí te funciona, pero te aseguro que no va a suceder. Te aseguro que si tú seria y diligentemente, concienzudamente te acercas a tu Señor y a su palabra, con un corazón sincero, la pones por obra, no vas a tener necesidad de andar con comezón de oír y de nunca llegar al conocimiento de la verdad. Y vas a encontrar verdadera victoria en tu vida. Entonces, no pretendas buscarle 3 pies al gato. En lo personal, yo no confío en esos autoproclamados profetas. Cuando empiezan con que tengo palabra de Dios y que sueña y que las vasijas de aceite que no escasearon, siempre usan los mismos textos y siempre usan los mismos recursos y siempre gritan de la misma manera. ¿Sabes qué? Yo prefiero tomar el mensaje concentrado de la palabra sin diluir y sin alterar, y que está disponible hoy para mí y para todo el que lo quiera. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y lo he venido repitiendo últimamente, mi hermano. Los principios bíblicos son sencillos, son fáciles de entender. Obviamente toman fe y obediencia, eso es lo difícil.
porque no queremos negarnos a nosotros mismos, porque amamos nuestros ídolos, nuestros pecados, nuestras tinieblas, y estamos buscando un camino que nos lleve sin necesidad de soltarlos. Pero acuérdate que no puedes amar a dos amos. O dejas a uno y amas al otro, o viceversa. Y además te aseguro, delante de Dios, quien da vida, quien te ama, quien anhela que le conozcas, quien anhela ya bendecirte, no necesitas ni un pseudoprofeta para conocer su voluntad, sus principios, porque Él ya te los dio en la palabra de Dios. Pero muchas veces ese es nuestro problema. No nos gusta lo que la Escritura tiene para nosotros. Queremos acomodar lugar a alguien que nos diga lo que queremos oír, que nos diga un camino en el que no tengamos que abandonar nuestros ídolos, nuestros malos hábitos, que no nos tengamos que arrepentir, que no tengamos que pedir perdón, que no nos tengamos que humillar. Pero te vuelvo a repetir, fuera de la sencillez de la Escritura, no vas a hallar verdadera sanidad para ti, ni para los tuyos. Y los falsos maestros no se conforman a lo escrito. Por eso no te están dando lo que verdaderamente necesitas. Puedes sentir bonito en algún momento y hasta llorar, pero necesitas cosas de fondo para sanar tu vida. Ahora, no conformarse no necesariamente tiene que ser algo totalmente fuera de lo que el Señor ha dicho. De hecho, muchos falsos maestros utilizan una parte de verdad con otra de mentira. Algunos son 50-50, otros 80-20, otros 90-95, pero suficiente para inyectar veneno de la mentira. Y quiero mencionar un poco de eso. Por ejemplo, el ministerio profético del que tanto se habla hoy. El ministerio profético, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Sabes que este ministerio o servicio del profeta es bien claro en el Nuevo Testamento? Hoy en día se ha hecho literalmente una nueva religión al respecto. Y digo nueva porque no es una doctrina que esté en la Escritura. La cerraron y hablan de la imaginación de su corazón, pero no desde lo que dice la Escritura. Yo me pregunto siempre, bueno, ok, tú te autoproclamas, pero ¿quién te envió? ¿Quién dijo que tú eres el dueño de la unción? ¿Quién dijo que solo a ti te va a dar profecías y te va a revelar cosas nomás a ti? ¿Sabes que eso ya de por sí es muy mala señal? Voy a checar un poquito y muy grosamente lo que es el ministerio profético del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En primer lugar, para el Antiguo Testamento Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y sí había muchos profetas allá, Moisés, Elías, Isaías, todos los profetas menores. Pero ¿sabes qué? Los falsos o estos profetas utilizan el mismo término para dirigirse al pueblo de Dios de Israel como para dirigirse al pueblo de Dios, la iglesia. Y no somos lo mismo. Somos el pueblo de Dios, sí, pero Dios no trata con la iglesia de Cristo al igual como trataba con el pueblo de Israel, por una sencilla razón. En aquellos tiempos Cristo, para empezar, no había venido todavía. No había muerto, no había resucitado, por lo tanto no gozaban de la presencia del Espíritu Santo como nosotros, la iglesia, hoy gozamos. Para ellos, en el Antiguo Testamento, la revelación de la Escritura todavía no estaba completa. Todavía ellos no sabían la encarnación de Jesús, no sabían del nacimiento de la iglesia. Eso todavía era un misterio que se iba a revelar en el futuro. Otra cosa importante del misterio profético de aquellos tiempos es que solo unos cuantos tenían el Espíritu Santo. Y no lo tenían todo el tiempo, sino en momentos especiales. No toda la gente, no todo el tiempo. Pero ¿qué crees? Para nosotros los creyentes, lo que vemos en el Nuevo Testamento no es así. Desde el día de Pentecostés sucedió lo que no había sucedido antes. Una profecía en el profeta Joel se hizo realidad y el Espíritu Santo fue derramado sobre toda persona en la iglesia. No nomás unos cuantos como en el Antiguo Testamento. Cada persona que hace a Jesucristo el Señor de su vida y es redimido y recibe vida eterna, recibe esta profecía y recibe el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 17 y 18 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y toda es toda. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso es en Hechos 2, cuando se cumplió Pentecostés. Y yo no tengo problema con eso, mi hermano. En Calvary Chapel creemos que los dones del Espíritu Santo son para hoy, están vigentes. Es más, ve nuestras enseñanzas ahí en 1 Corintios 12, 13 y 14. Ahí yo estoy hablando ampliamente de los dones del Espíritu. En especial checa las enseñanzas con respecto a las lenguas y a la profecía. Pero un profeta es alguien que habla de parte del corazón de Dios, de lo que Dios ha dicho. Dice en 1 Corintios 14, 3 que el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, para exhortarlos, para consolarlos. O sea, otras palabras es fortalecerlos, animarlos. Pero como lo vimos aquí, jamás lo va a hacer fuera de lo que Dios ya reveló en su palabra.
Con lo que no estoy de acuerdo con el supuesto ministerio profético de este tiempo es que, chécalos, por eso necesitas leer la Escritura, mi hermano. Practican un ministerio profético supuestamente al estilo del Antiguo Testamento, donde nada más algunos tenían el Espíritu Santo. Porque checa algo, todos se creen Eliseos, Elías, Isaías. Y además se creen los dueños de los derechos del Espíritu Santo. Nomás a los que le entran con la cuota son los que pueden compartirles de su unción. Eso no es bíblico. Eso ya de por sí sencillamente no cuadra por ningún lado con la enseñanza del Nuevo Testamento, y ni siquiera con la del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Dios daba instrucciones específicas con respecto a los profetas. ¿Y sabes cuál es el castigo de un profeta mentiroso? Muerte, ejecución inmediata. Por eso ten cuidado cuando de repente veas profetas que con mantos, con espadas, con cosas bien raras. Todas esas cosas no tienen que ver con la Biblia, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Más bien, ¿sabes qué? Parecen como cultos paganos, porque siempre están idolatrando a la codicia, a la carnalidad disfrazada de espiritualidad. Dios, te voy a decir algo, mi hermano, Dios es tan bueno que ha dejado de su Espíritu Santo y de su palabra disponible para ti y para mí. Y tienes que saber algo, la palabra de Dios no tiene nada esotérico, nada supersticioso u oculto. La palabra de Dios es clara. Tienes un Padre Celestial tan bueno que anhela comunicarse ya contigo. Él ya quisiera que la entendieras, que la abrazaras, que la amaras, que la pusieras por obra. ¿Sabes para qué? Para que pudieras disfrutar de sus beneficios. No necesitas a alguien que te diga, así dice el Señor. Lo que yo leo en la Escritura, ¿sabes qué? Es que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Y si tú quieres tener el Espíritu Santo, lo puedes tener. Si tú lo pides. No sé cuántas veces al día lo pidas, pero tú puedes decirle, Dios, Espíritu Santo, y quiero ser lleno de ti. Y sabes que Él ya quiere llenarte. Él ya quiere que le des el control de tu vida. Él ya quiere revelarte toda su verdad. Él ya quiere fortalecerte para que obedezcas, para que sigas la justicia, para que ames a Dios correctamente, para que veas las ventanas de los cielos verdaderamente abiertas para tu vida. Y para eso, ningún pastor ni ningún apóstol proclamado por sí mismo tiene exclusividad. Cuidado. Eso es señal de un falso maestro, de una falsa enseñanza. No caigas en esa mentira. Es más, ¿sabes que cuando el Señor mandó a Isaías o a Jeremías y a sus profetas, y ellos llevaban un así dice el Señor, ¿sabes qué llevaban? Juicio. Y no porque los del Antiguo Testamento no supieran el pueblo de Israel, sabían lo que Dios mandaba, sencillamente no querían, ignoraban a Dios. Y Dios les hablaba, y haz de cuenta que estos profetas servían para agarrarles la cara, como cuando agarras a tu hijo y le dices, mírame a los ojos, eres un desobediente y ya me cansé, y ahí viene la vara. Además, te voy a decir algo, Isaías terminó cerrado por la mitad. A Jeremías nadie lo pelaba. No tuvo programas de televisión, como predicador fue un fracaso y jamás buscó su propia fama. En tiempos de Esdras y Nehemías fue el único tiempo donde los israelitas por mucho tiempo cavaron hoyo de desobediencia y les estaba costando trabajo salir de ahí. En ese tiempo fue cuando les mandó profetas para animarlos y decirles, ya vi que entendiste, ya vi que te arrepentiste, solo esfuérzate y yo te voy a ayudar a salir de ese hoyo. Haz lo bueno, yo estoy contigo. Eso es lo que hace un profeta. Y además, ¿sabes qué estaba haciendo el pueblo de Israel antes de recibir el castigo de Dios por no obedecer la sencillez de su palabra? Precisamente andaban como el mulo sin entendimiento, andaban tras sus ídolos y andaban, como dice la palabra, como el buey que va al degolladero, como el ave que va hacia la red, sin importarle. ¿Sabes qué estaban buscando estos falsos profetas? Cumplir los deseos de su vientre, lo que te dije al principio. Los deseos de sus ojos, la vanagloria de la vida. Pero realmente la palabra de Dios no les interesaba. Y aquellos profetas los que hablaban verdaderamente de la Escritura, ¿sabes qué? Los despreciaban. Ay, no, este no grita. Nomás puros versículos, qué aburrido. Aquí no se siente el espíritu. Yo necesito algo que me sirva. No quiero oír que Dios es fuego consumidor, que me manda a obedecer, que me pide que renuncie a mis deseos egoístas. Yo quiero uno que me declare prosperidad, que todo me va a salir bien. Yo no estoy dispuesto a hacer nada en mi vida, ni a entender, ni poner por obra ninguno de los principios bíblicos. Aunque mi vida sea un desastre, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas estén en la línea, pero si Dios quiere ayudarme, que sea a mi manera. Entonces voy a buscar un profeta que me diga, ¿estás en un desierto? ¿Estás batallando con tu marido, con tus finanzas, con tus hijos? Mira, pon tu cuota y voy a echarte el hechizo mágico para que todo se arregle.
No necesitas arrepentirte, no necesitas humillarte, no necesitas entender que son tus faltas y los deseos de tu carne, tus malas decisiones los que te están consumiendo y destruyendo. No necesitas obedecer el principio bíblico. Va a caer fuego del cielo a tu vida. Vamos a matar malos espíritus, porque son culpa de los malos espíritus, no es tuya, ¿eh? Y ¿sabes qué? Sí hay algo de eso, pero mayormente nosotros somos los culpables. Y no necesitamos eso. Un profeta que nos diga, sé próspero y todo te va a salir bien. Ah, pero siembra, trae la cuota, porque sin dinero no hay agorero. O sea, tú lee los profetas, mi hermano, lee los profetas y tú lo vas a descubrir. Mira, a ver a qué te suena. Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometen adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, o sea, les decían no tienes que arrepentirte, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y moradores como Gomorra. Jeremías 23:16 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo, no escuchen a esos profetas cuando ellos les profetizan, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, checa, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. Jeremías 23:21 al 22 dice, yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia, checa, y me hubieran escuchado, habrían hablado, ¿qué? Mis palabras. ¿Y sabes cuál hubiera sido el fruto? Habían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Tú lee todo el capítulo, mi hermano, es más, lee todo Jeremías, toda tu Biblia, te va a hacer mucho bien. Pero necesitas conocer a Dios, relacionarte con Él, con su palabra. Por eso dice Pablo, no se conforman a la sana doctrina, la cual es conforme a la piedad. ¿Qué significa algo que es conforme a la piedad, mi hermano? Piedad, lo hemos dicho otras veces, es devoción a Dios, Eusebia. Un deseo por agradarlo, por seguirlo, por tomarlo en cuenta, por vivir para su gloria, ya no vivir para mí mismo. ¿Y sabes qué produce ese deseo de piedad? Vida sana. Una vida que se manifiesta mayormente se caracteriza por amar, por seguir la verdad, la justicia de Dios. Y te voy a decir algo, la falsa doctrina, las palabras de hombres y no las de nuestro Señor Jesucristo, jamás van a producir en ti una vida piadosa. Todo lo contrario. Van a predicar ídolos de codicia, de avaricia, y no van a producir la justicia de Dios. Lee 2 de Pedro 2, toda la carta de Judas. Vamos a leer al final una parte de eso, pero un falso maestro siempre tiene una vida oculta. Y ellos llaman gente dominada, lo llaman gente dominada por su naturaleza pecaminosa. Lo vamos a leer, pero no tenemos mucho tiempo para ver todo eso. Conoce la Escritura, checa el fruto del maestro, de su enseñanza, corrobóralo. Punto número 2, su carácter y el fruto de su enseñanza. Dice Pablo, está envanecido. Si alguien no está conformándose a las sanas palabras del Señor, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, dice Pablo, está envanecido. Y tú tienes que hacer una diferencia en estar lleno de poder del Espíritu a estar envanecido. Porque no es lo mismo, tú de repente oyes uno y está lleno del Espíritu, cuidado. ¿Por qué? Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es cierto. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que el fruto del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Jesucristo mismo, el Rey de Reyes, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la arrogancia no es el fruto de un verdadero siervo de Dios. Estar envanecido es la palabra tufo, que significa eso, estar lleno de humo, inflarse como una nube de humo. Entonces tienes que aprender a diferenciar entre verdadero fuego del Espíritu, celo por la verdad, de lo que es arrogancia. Imagínate cuánta vanidad se requiere para poder decir que mi enseñanza es superior a lo que Dios dice en su palabra. Dice 2 de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, o sea, si se ven con mucho poder y con mucho esto, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error.
les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Colosenses 2, 18 al 19 dice: no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o en culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre esas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado ¿de qué? De arrogancia, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Entonces no es difícil, mi hermano, diferenciar una actitud arrogante de una humilde. John MacArthur dijo así, te lo leo: los falsos maestros tienen una percepción en extremo inflada de su propia importancia, no vacilando en rebelarse contra Dios y su palabra. Sin embargo, esto simplemente confirma que están infectados con una mortal enfermedad espiritual, ¿no? Y dice el versículo: no nada más están envanecidos, nada saben. Mira nada más, acerca de las sanas palabras de nuestro Señor y la doctrina que es conforme a la piedad, dice Pablo, no las comprenden, no piensan en ellas, no les son familiares. Significa esto, o sea, no tienen una perspectiva verdaderamente bíblica, mucho menos espiritual. Están llenos de su propia prudencia y se atreven a decir cosas que no les está hablando Dios ni la palabra, que brotan de su mente carnal inflada de orgullo. Es lo que dice aquí. No es el Espíritu Santo el que los está moviendo, es su corazón perverso y engañoso. No es sabiduría que viene de lo alto. Dice en Santiago: si tienen celos amargos, contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y checa lo que dice: corroboran su enfermedad, porque dice deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Sabes cuál es la palabra delirar? Es noseo y significa estar enfermo, tener un deseo malsano, enfermizo, por estar provocando nada más discusiones inútiles. Cuestiones se refiere a especulaciones que no tienen valor, logomagia o logomagía. O sea, gente que le encanta el debate, la controversia, que tener un punto de discusión para verse muy intelectuales y espirituales cuando en realidad están negando la verdad. Les encanta discutir acerca de mandamientos, doctrinas de hombres, ¿verdad? Lo que vimos en Colosenses: no toques esto, no pruebes aquellos. Parecen muy espirituales, dice Pablo, pero no ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. O sea, realmente no hay edificación, no hay avance espiritual, solamente hay contiendas, orgullo espiritual. No son pláticas que produzcan la justicia de Dios, unidad del Espíritu, amor, servicio unos por otros. Producen nada más obras de la carne, dice, de las cuales nacen envidias, ¿verdad? Lo hemos visto en las obras de la carne, sonos, ¿no? Mala voluntad, malevolencia. O sea, viene y lo único que ves en el ambiente de la iglesia es envidia por la prosperidad del otro. Eso significa disgusto por ver que el otro, ya le dieron otro puesto, mira, ya lo pusieron, lo ascendieron. Lejos de gozarse por el avance de un hermano en Cristo, es todo lo contrario. ¿Por qué ese? Si yo soy más espiritual, yo estoy más preparado, llevo más tiempo sirviendo como burro, ¿no? En este caso de estas peleas, lejos de decir, Dios es bueno, justo, qué bueno. No, el punto es competir, ver quién se ve mejor, quién tiene mayor éxito, quién se ve más espiritual. Cuando el amor se goza del bien del hermano, el verdadero amor. Dice, y surgen pleitos. También es lo que ves en este tipo de ambientes. El pleito son luchas, contención. Se llama rivalidad egoísta. Lejos de mantenerse en la unidad, siempre hay una batalla campal. Me lastimaste, te lastimo. Me las pagas, ¿verdad? Checa, es algo importante. Blasfemias, también surgen blasfemias que ya son maldiciones, groserías, calumnia, pero ya no es nada más contra los hermanos, sino contra Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo bendices y a mí no? ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Abel, pues Dios lo alaba y Caín viene enojado que hasta lo mata. Malas sospechas, esa me encantó, juponoia. ¿Y sabes qué significa eso? Desconfianza maligna de siempre estar pensando mal de alguien. Y en eso Satanás es experto, mi hermano. Mira, me vio feo, no me saludó, trae algo contra mí. Mira cómo movió la mano, mira cómo se peinó, mira la blusa que usó, mira cómo camina, mira cómo me mira. Lo hace para hacerme sentir mal y para humillarme, para hacerme quedar mal. Quiere quitarme el puesto, el novio, el marido, el trabajo, el ministerio, etcétera. O sea, es nunca pensar lo bueno, lo honesto, nunca darle el beneficio de la duda. Es importante cuando estamos en pláticas con alguien supuestamente espiritual.
Cuando alguien dice saber mucho de la Biblia y estas cosas caracterizan sus amistades, también tenemos que cuidarnos porque pueden ser falsos maestros. Dice disputas necias, también, ¿no? Disputas perversas, significa eso, rencillas. Este rollo de ya tener ese tire, o sea, es una disputa necia. ¿Por qué? Porque ves al cuate y ya nomás es ir para volverte a pelear. No es un deseo de arreglar las cosas, de sobreponerse, de darle vuelta a la página. No, el punto es, ya lo quiero volver a ver para desquitarme y a ver si esta vez le gano el argumento. Discusiones, fricciones constantes e inútiles. Dice Pedro, para perdición de los oyentes, jamás para el avance de la verdad. Entonces, no pierdas de vista todo lo que provoca el cerrar la Escritura, porque una vez que cerramos la Escritura, venimos a todas estas obras de la carne, cuando empezamos a confiar en nuestra propia prudencia. Entonces es bien importante, mis hermanos, también estar en una iglesia local, porque es la única en la que verdaderamente puedes probar el fruto de la enseñanza de alguien. No te puedes discipular por internet. Y Pablo no para ahí. Vamos a ver el tercer punto. Dice, su motivación oculta es la idolatría al dinero. Dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y esto es algo que siempre me ha dejado pasmado, mi hermano. Como gente que escuchando el Evangelio, no solo eso, habiéndolo escuchado, predicado, visto en acción, el Evangelio poderoso de salvación, todavía no creen. Y tienen una agenda oculta. Así es de que no te sorprenda, porque eso ocurre. No vamos muy lejos. Por ejemplo, Judas. Yo siempre pienso en Judas. Imagínate, bueno, no siempre, pero cuando pienso en estas cosas, pienso en Judas. Convivió con el Señor por 3 años. Comió del mismo plato. Escuchó de sus palabras, ni siquiera lo leyó. Vio los milagros de primera mano. Él vio cuando Cristo multiplicó el pan. Vio cuando el Señor apaciguó la tormenta. Lo vio caminar sobre el agua. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que era ladrón y que sustraía de la bolsa, que sustraía el dinero. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Pero estos hombres son hombres que están metidos en el ministerio, pero con un corazón totalmente lejos de Dios. ¿Te acuerdas Mateo 7:15 al 16? Y nos vuelve a decir eso. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Qué importante es checar el fruto. Y más adelante dice, no le muevan para ningún lado. No puede un árbol bueno dar frutos malos ni viceversa. No hay pierde. Checa el fruto. Más adelante, el versículo 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca les conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tienes que pensar en eso. Tienes que estar con la guardia arriba en este aspecto. Claro que me da paz saber lo que dice en Romanos 9:16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso nos da paz y ya nos tranquiliza, porque a veces sí nos desespera. Decir, pero había escuchado la verdad. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 15:16, no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y sabes que esto me da paz. Pero date cuenta de que es posible para que no te agüites después. Como dice la Escritura, también, cuida tu fruto también. Dice la Biblia, examínate si estás en la fe. Y por otro lado, escuchando esto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque te voy a decir algo, mientras más te endureces, mientras más le tardas en rendirte al Señor, menos vas a poder creer. Porque la incredulidad produce ignorancia de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios 4:17 al 18? Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que les domina por la dureza de su corazón. Tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces, cuidado con la dureza de corazón, hermano. Cuidado con, mañana me arrepiento. Cuidado con, es que no estoy listo. Es que todavía tengo muchas dudas. Es que más adelante, cuando quieras, ya no va a ser posible. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Segunda de Tesalonicenses, ya lo estudiamos también. Con todo engaño de iniquidad por los que se pierden por cuanto, ¿qué dice? No recibieron el amor de la verdad. O sea, no quisieron para ser salvos.
Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, incredulidad, no escuchar a tu conciencia, estar todo el tiempo callándole la boca al Espíritu Santo que nos está convenciendo de pecado, deja una mente corrupta, una mente diapserio, que significa, ¿sabes qué significa esta mente corrupta? Podrida completamente, arruinada, depravada. Una mente en esas condiciones, que puede tener la verdad por delante, que pueda ver a Jesucristo caminar sobre el agua y sin embargo no aceptar la verdad. ¿Y sabes qué dice? Que son privados de la verdad. Eso me interesó, me pareció muy interesante. Privado es la palabra stereo, pero significa defraudado, significa trampa. Pero me encanta eso, porque muchas veces nosotros pretendemos engañar a todo el mundo, incluyendo a Dios. Y no solamente engañar, sino estarnos autojustificando. Pero lo que termina diciendo aquí es que cuando haces eso, tú te estás defraudando a ti mismo. Te estás poniendo una trampa a ti mismo. Estás quedando privado de la verdad. Entonces Dios te tiene que dar lo que tanto anhelas, una vida sin Dios. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 1:28, no aprueban tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hebreos, lo vuelve a repetir porque está hablando de gente en la iglesia, dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Entonces lo que está diciendo Pablo, producen error porque no tienen la mente de Cristo. Y lo más alarmante, mis hermanos, es que no estamos hablando de musulmanes, no estamos hablando de agnósticos, no estamos hablando de un movimiento anticristiano. Estamos hablando de gente con apariencia de piedad, con una Biblia bajo el brazo, pero que niega la eficacia de ella con sus hechos. Y mira su motivación, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y esto lo vamos a ver con más calma la semana que entra. Pero la piedad es eso, no tomar en cuenta a Dios. La devoción a Dios debería de ser en sí nuestra ganancia, es lo que vamos a ver. Pero en lugar de eso, ¿sabes qué? Ven las cosas de Dios como una manera de enriquecerse. Porque ese es su verdadero ídolo, su verdadero Dios, el dinero. No están sirviendo a Dios, están sirviendo el dinero. El ministerio es su medio para enriquecerse. Y son muy populares, por lo que te dije al principio. Segunda de Pedro, mira, leámoslo, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, es gente que está enamorada de este mundo, que atrae a gente que está por igual enamorada de este mundo. Porque realmente en lo que cree. ¿Por qué es un Dios? ¿Por qué? Porque es en lo que cree. Porque piensa que a través del dinero es como va a ser próspero, es como va a ser verdaderamente más pleno, más seguro. No, es que yo voy a ser feliz con un poquito más de billete, ya, todo se va a arreglar en mi vida. Todo lo que necesito más es, si tan solo me ganara pues 1 milloncito, con eso ya sería feliz. Bueno, ahí estás mostrando dónde estás encontrando quién es tu ídolo y quién es tu Dios. Obviamente va a buscar un maestro que se lo venda. Como decía Chuck Smith, predicadores carnales atraen a gente carnal. Como lo mencioné al principio, si me vendes que Dios va a ser el medio para que yo alcance mi verdadero ídolo, ¿verdad? Y en el proceso me hace sentir espiritual, que estoy agradando a Dios, venga, ¿no? Pero mira su fin, ese es el problema. 1 de Pedro 3:2, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Ese es el fin. Acuérdate, es una enfermedad mortal, una falsa doctrina. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, está hablando del tiempo de Noé, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, checa hasta el versículo a Dios. De la misma manera, el Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros, desprecian su autoridad. Está hablando de estos falsos maestros. Son tercos y atrevidos. No tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Arrogantemente, no sé si los hayas escuchado alguna vez. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes. O sea, es decir, hablar mal del diablo, hablar mal de los demonios. De eso está hablando. Pero en el rollo de su reprendedera están inflados de orgullo, hacen cosas que ni los ángeles harían. Dice el versículo 2 al 14 de 2 de Pedro 2, dice, estos hombres son como los animales. No tienen entendimiento, viven por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes a sus fiestas, divirtiéndose en sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita. Estamos hablando de falsos maestros. ¿Te parece difícil de creer? Pero sabes que es una realidad, hay escándalo tras escándalo. Versículo 15 dice, andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado. Y una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir su locura. En Números 22 puedes leer esta historia. Pero un hombre que se supone que servía a Dios, consumido por la codicia, tan engañado que hasta ni cuenta se dio que su burra le estaba hablando. La burra fue más espiritual que él. Estaba bien ciego. Lo puedes ver eso en Números 22. Versículo 17 y 19 dice, estos maestros son como pozos sin agua, o sea, no hay fruto, como nubes llevadas por el viento, están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías. Con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. O sea, nuevos creyentes. Les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y todo eso ya lo vimos, mi hermano, gente estéril, dañina en especial para los que no se ocupan de poner la palabra de Dios como su autoridad, sino que solo cambian de banca y probar, pues a ver qué de bueno sale si voy a la iglesia, pero no se rinden al Señor por completo. Versículo 20 y 22 dice, pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en estas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado, pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho, el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Puedes leerlo tú, mi hermano, pero está hablando de falsos maestros, y esa es una vida oculta que no conoces, por eso tienes que estar en el lugar. Y es muy real y muy actual, mi hermano. Está sucediendo alrededor de nosotros. Te pregunto, ¿será importante que tomes la Escritura en serio? ¿Que la conozcas? ¿Que conociéndola la recibas, la creas, la obedezcas, la pongas por obra? ¿No quisieras ir a la apostasía? ¿No quisieras estar a merced de este tipo de hombres? Es una buena pregunta. ¿Quieres verdadera sanidad para tu vida? ¿Quisieras ver a tu familia restaurada, sana? ¿Quisieras tú vivir en verdadera piedad? No te apartes ni a diestra ni a siniestra de la Escritura. Ella es tu única ancla segura. Fuera de ella entras a un mar de opiniones de gente sujeta a debilidades como tú o como yo. Toma la Escritura, mi hermano, navegantes. Por eso está ahí, por eso predicamos la palabra verso por verso, capítulo por capítulo. No sé cuánto nos vaya a tomar, no sé si en algún momento vayamos a hacer muchos o nos vayamos a quedar 3, espero que no. Pero cuida el fruto en tu vida. Cuida de que estés viendo un provecho de lo que estás escuchando. ¿Qué hay en tus pláticas? ¿Por qué son caracterizadas? Edificación, bendición, inspirar a otros a obedecer a Dios, hacer lo correcto. Cuídate de no ser tú un foco de infección, de chisme, de murmuración y destrucción. Y Pablo termina en la siguiente carta diciéndole, en 2 Timoteo 14, 17, recuérdales esto,
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No nos ha llamado Dios a eso, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dije Pedro hace ratito, pero no es Pablo. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, tu enfoque no debe estar en querer convencer a personas necias que no quieren entender. Nuestro enfoque debe estar en estar delante de nuestro Dios, en escucharlo, en entenderlo. Dice, en presentarnos delante de él aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de Dios. Vuelve a repetir, evita profanas y vanas palabrerías, conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. No seamos nosotros los que deliramos, mi hermano. Enfoquémonos en la sencillez de la Escritura. Dejemos de justificarnos. Mira, en fe, en amor a la verdad, vamos a obedecer voluntariamente. Decidamos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy están disponibles para todo aquel que cree, si tú clamas a Él, porque solo ahí vas a encontrar verdadera libertad. Y si alguien no está en Cristo hoy, nunca vas a poder entender ni conformarte a las palabras. ¿Qué significa estar en Cristo? No solamente decir que creemos en Él, porque los demonios creen y tiemblan. Acuérdate, es el recordar el Evangelio. Hemos pecado contra el dueño y Señor de esta tierra, y la paga del pecado es muerte. Y está establecido que cuando muramos vamos a ir al juicio. Que reconozcas que por más que te esfuerces, tus buenas obras no te van a dar perdón, no te van a alcanzar. Que es por fe y como un regalo de Dios, es por gracia de Dios. Que Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. El justo por los injustos. Y si tú crees que Él vino a los suyos, si tú le recibes, si tú crees en su nombre, Él te va a dar el derecho de ser hecho hijo de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que con tu corazón reconoces que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitas creer, confesar, recibir. Es la única manera de dejar de ser hombres o mujeres naturales y comenzar a entender cosas espirituales. Si oyes hoy su voz, mi hermano, no endurezcas tu corazón. No te va a ser más fácil el día de mañana, te va a ser más difícil. Y le pido a Dios que puedas saborear de su santidad, que puedas saborear de la integridad que solo tiene la Escritura, que puedas entender lo que es la verdadera piedad. Y sobre todo, calvarianos hermanos, que estemos a salvo de falsos maestros. Acuérdate de algo, no es cualquier cosa que no tengas clara la verdad. Es una cuestión de vida o muerte, condenación o salvación. Necesitamos ponernos las pilas con la Escritura, hermanos. Necesitamos atenderla, obedecerla. Va a ser bien para nuestras vidas. Es mejor que saber de cualquier otra cosa. Dice la palabra, es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Yo no sé cuántos de los que están acá les gustaría rededicar su corazón a la Escritura. No sé cuántos hayan abandonado su memorización, o cuántos les parezca aburrido, o cuántos estén buscando otra cosa y hayan mejor satisfacción en una película o en un hobby. Te voy a decir algo, eso no va a hacer nada en tu vida. ¿Quieres verdaderamente ver cambios en tu vida, en tu manera de pensar? Ve, en primer lugar, ríndete al Señor Jesucristo. En segundo lugar, cree la Escritura, guárdala en tu corazón, aprende a conocer a tu Señor a través de ella. Y te quiero invitar a ponerte de pie, si tú quieres hacerlo, y vamos a orar, y se lo vamos a pedir al Señor con todo nuestro corazón. Y Señor Jesucristo, en esta tarde, Dios, es un buen momento, Dios, es un buen momento para reconocer, Señor, que hemos andado en nuestra propia prudencia, Señor, para reconocer que hemos andado divagando en nuestros pensamientos, Señor, y eso no nos va a llevar a ningún lado, a ningún lado. Al contrario, Señor, nos confunde, nos pierde, Señor, y nos hace ser incrédulos, y nos hace desconfiar, Dios, de tus intenciones, de tu bondad, Señor, de tu amor, Padre, que ya has dejado manifiesto en la cruz del Calvario. No tienes más que darnos para mostrarnos tu amor, tus intenciones. No hay más que puedas hacer, Señor. Si la cruz del Calvario no es suficiente para nosotros, ¿qué lo va a hacer? Nada lo va a hacer, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, por favor. Yo te ruego que como iglesia nos permita, Señor, abrazarte, Señor, abrazar tu verdad, Dios. Dejar de estar buscándole tres pies al gato, Señor. Y, Señor, enfocarnos en lo que ya tenemos por delante, Señor. Más de 30,000 versículos que respiran vida, que respiran poder.
que respiran transformación, que respiran consolación. Dios mío, yo pido para mí mayor entendimiento de tu Escritura, Dios. Mayor entendimiento de tu Espíritu Santo. Yo te pido lo mismo para esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres de fe, Señor. Que entendemos, Padre, tu verdad, tu voluntad, Señor. Que no somos necios. Que andamos tras nuestra propia prudencia, tras la vagancia de nuestro perverso corazón. Ayúdanos, Dios, a sobreponernos, Señor, a toda, Señor, esta falsa filosofía mundana, Dios, que nos hunde más y más en la impiedad, Señor, que nos deja insatisfechos. Dios mío, permítenos regresar a tu palabra, Señor, por favor. Cada domingo se predica acá, Dios, pero yo sé que llegan momentos en que se hace como algo normal, Señor, como una rutina, y no puede ser una rutina, Señor. No puede ser una rutina, Señor. Si tu Escritura no es la que nos está transformando y la que nos está renovando, nada lo va a hacer. Dios mío, yo te pido por una iglesia, Señor, hambrienta, sedienta de tu Escritura, sedienta de ti, Dios. Yo pido eso para mi vida, Señor. No encuentro, Señor, otro lugar en este mundo, Señor. Señor, no hay nada que pueda saciarnos como tú, Padre, porque fuimos hechos para ti, Señor. Fuimos hechos para pertenecerte y para conocerte, Dios. Ayúdanos, Dios.